La técnica Pomodoro es una técnica que nos permite ordenar estos tiempos de alta concentración por periodos de descanso. Dijimos que nuestro cerebro no puede atender constantemente por mucho tiempo. Entonces buscamos que optimizar esos tiempos de alta concentración y darle los descansos que necesiten para que no pase esto de que fuerzo al máximo y me fatigo muy rápido y después me cuesta retomar el estudio. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Estudio sin parar, después me canso, me voy a un recreo y ya no vuelvo a retomar el estudio. ¿Sí? Eso es lo que generalmente pasa. O mi recreo termina siendo súper eterno y después cuando quiero retomar ya no tengo más energía, retomo 2 minutos y digo, bueno, mañana voy a seguir. ¿Sí? Entonces la idea con esta estrategia es que podamos aprovechar esos periodos que dijimos que la atención iba en una llanura, aumenta y baja, entonces aprovechar ese periodo y después y tomarnos esos recreos para después volver a retomar otro periodo más de alta concentración. Lo primero y lo más importante es que tengo que medir cuánto tiempo dura mi concentración, entonces traten de, para la actividad que está, obviamente mi atención va a cambiar en función a la actividad. No es lo mismo el tiempo que yo pueda sostener la atención escuchando una clase que el tiempo que yo pueda sostener la atención sentada leyendo, que una materia que es más práctica, que en una materia que es más, ay, no me sale la palabra, más de contenido, digamos, es diferente el tiempo que voy a poder mantener mi concentración. Entonces, tengo que medir en función de eso para ser realista mis tiempos, pero generalmente es más o menos lo mismo. Entonces, ahí voy a definir si voy a hacer tiempos de 25 minutos, de 30, de 40, de 45. Tratar de que el máximo sea 45, ¿sí? No hacer por más pomodoros de más tiempo que 45. También se van a ir dando cuenta porque es cuestión de probar. Capaz que a veces hacen 25 minutos y les parece muy corto y es como que siente que en cuando se empezaron a concentrar, cortó el pomodoro. Entonces iban a decir, bueno, mi pomodoro no puede durar 25 minutos, tiene que durar más. ¿Por qué se llama pomodoro? Porque es un reloj que está asociado que se utiliza en la cocina, sí, que se llama pomodoro, estos tomatitos así, que miden el tiempo de uno que pone en cocción algo. Entonces, lo importante es que nosotros hagamos actividades determinadas en cada Pomodoro. ¿Por qué? Porque no solamente voy a establecer estos tiempos que me van a ayudar a sostener la atención, sino también es que yo voy a poner actividades concretas en esos tiempos. Entonces, voy a ir con un objetivo, ¿sí? Que es diferente a cuando yo digo, bueno, voy a leer toda la unidad uno hoy. Yo no me pongo un objetivo concreto cuando digo, bueno, voy a leer toda la unidad uno hoy. Entonces es mucha información, ya me abrumo y probablemente no termine toda la unidad, porque quiero terminar lo antes posible, no sé en cuánto tiempo lo voy a hacer, no puedo ir regulando a ver si estoy prestando atención, si no estoy prestando atención, cómo lo puedo hacer mejor. Entonces esta técnica me va a permitir regular mucho más, identificar mucho más si estoy prestando atención o no a lo que estoy haciendo. Entonces lo que voy a hacer es hacer una lista de tareas, primero antes de empezar la sesión de estudio, de las cosas que tengo que hacer en esa sesión de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, leer tales cuestiones y tal título o tales temas dentro de esta unidad. ¿Sí? Después vamos a ver bien cuando hablemos de planificación cómo es la mejor forma de elaborar esos objetivos. Pero lo importante es que si yo establezco listas de, por ejemplo, leer que traten de que ustedes puedan identificar de alguna manera, contrastar de si lo hicieron o no lo hicieron. Si yo solamente pongo leer el tema uno de la unidad 3, ¿sí? Es leer, entonces yo no me estoy poniendo un objetivo concreto. ¿Cómo comprobé si leí o no leí? Y leyendo. Pero ahora, ¿yo solamente quiero leer o quiero comprender? ¿O quiero poder identificar cierta cosa en eso que leo? ¿Sí? Entonces, lo ideal es que se pongan cosas concretas que puedan llegar a hacer tener algún resultado de ese tiempo, ¿sí? De esa lectura, que les pueda dar un resultado medible. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo en este punto? De cómo tienen que ser las tareas, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Yo voy a hacer una lista de cosas que tengo que hacer y ahí voy a establecer el orden en que las voy a realizar. Entonces, en el primer pomodoro voy a hacer estas actividades, en el segundo esta actividad, en el tercero esta actividad, en el cuarto estas actividades. Tengo que tratar de que en esos, obviamente, 25 minutos, si voy a tomar 25 minutos, poder completar esa actividad. Entonces,
teniendo en cuenta que en el primer pomodoro, obviamente que es el primero, entonces no va a haber ningún repaso, pero voy a empezar el primer pomodoro y tengo que guardarme un minuto máximo para poder recapitular lo que hice en el pomodoro. ¿Sí? Entonces, antes de que termine ese pomodoro, yo tengo que poder recapitular diciendo, bueno, yo leí todo de este punto, lo más importante son estas cuestiones. ¿Sí? O esto que les digo de medir, bueno, a ver si yo dije que iba a leer y tratar de identificar cuáles son las características de la atención y poder dar ejemplos de cada una, por ejemplo, si tengo que terminar de hacer la lectura y cuando termine de hacer la lectura, un minuto antes que termine el pomodoro, tengo que poder recapitular eso y decir, bueno, sí me di cuenta que estas son las características, puedo identificarlas y para esta característica puedo decir tal ejemplo, esta característica tal ejemplo, esta característica tal ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante esto de la recapitulación al final del Pomodoro. ¿Por qué? Porque ahí yo ya estoy guardando la información en el largo plazo. Estoy haciendo esto de repeticiones espaciadas, de guardar esa información de forma simple y concreta, estructurada. ¿Sí? No estoy profundizando, pero sí ya estoy dándole ese orden de cómo la tengo que recordar después o cómo voy a hacer para buscarla. Termina ese pomodoro, me tomo 5 minutos de recreación, ¿sí? Si es un pomodoro de 25 minutos, de 30 minutos, van a ser 5 minutos. Ya los pomodoros de 40 a 45 minutos van a ser entre 8 y 10 minutos, pero no más que eso, ¿sí? Porque si no, ya voy a pasar y sobrepasarme y después me va a costar mucho volver a mi ciclo atencional. Entonces, me tomo estos 5 minutos, 8 minutos, dependiendo del pomodoro que elegí, del tiempo que elegí de pomodoro, y en esos 5 u 8 minutos voy a hacer alguna actividad que tenga poca carga cognitiva y que no sea algo que me haga cambiar de foco atencional y que me genere más cansancio. Habíamos dicho que el celular era algo que tenía mucha carga cognitiva y me generaba más cansancio, que a veces cuando yo me tomo un recreo y me pongo a ver redes y a scrollear, al final quiero retomar y me cuesta muchísimo más y parece que estoy más cansada de cuando me tomé mi recreo. ¿Por qué? Porque tiene muchísima carga cognitiva el celular, ya que tiene luz, sonido y movimiento. Entonces mi cerebro lo que tiene que hacer es interpretar tres elementos a la vez. ¿Sí? Tiene que relacionar todo eso y generar significado, comprender, por más de que sea un video que sea gracioso, por más de que sea un video que sea emotivo o una noticia, ya tiene que hacer todo un proceso mental mi cerebro, porque todo el tiempo está trabajando. ¿Sí? Entonces eso ya está gastando mi atención. Entonces en vez de descansar, me estoy cansando peor. Y encima después quiero volver a una actividad que tiene poca carga, porque dijimos que tiene poca carga la lectura de un material continuo, tiene poca carga de estímulo porque es algo en blanco y negro. Entonces, lo único que estoy haciendo es cambiar el foco atencional y llevar mi foco atencional a algo que tiene más carga. Entonces no descansé, sino que me cansé peor. Y ahí es cuando dicen no funciona la técnica, pero probablemente mis descansos están siendo de esta manera. ¿Qué puedo hacer en esos 5 minutos, 8 minutos? Hacerme un nuevo mate, cambiar el mate si estoy tomando mate, hacerme tereré si estoy tomando tereré, ir a charlar con alguien que esté en mi casa, pero siempre y cuando le pueda cortar a los 5 o 8 minutos, si es una persona que habla un montón y no voy a ir a hablar con esa persona, porque me voy a llevar media hora de recreo, regar las plantas, sacarle a dar una vuelta a la manzana al perro, hacer los ejercicios estos de estimulación cognitiva que hemos visto de gimnasia cerebral, hacer respiraciones, salir al patio, si tienen patio, salir a la calle, si tienen calle y respirar, si tienen calle, sobre todo tienen calle, ¿no? Salir a la calle, a la vereda, respirar, ponerse una música que les guste y cantar a los gritos si les gusta, bailar un coreo si les gusta también, mejor si mueven el cuerpo. Lo mejor es que se muevan del asiento también, ¿sí? Que no queden ahí sentados así, tirados, ¿sí? Que hagan algo que implique mover su cuerpo. Van a tomarse esos minutos de recreación haciendo cualquiera de todas las actividades estas actividades que les dije, ¿sí? Que implican menor carga cognitiva, que les implique una distracción, que les divierta, ¿sí? Que les guste y van a volver a hacer otro pomodoro. En el siguiente pomodoro lo que se van a plantear es que si ustedes hicieron bien el pomodoro anterior, si todas las actividades que se propusieron las pudieron cumplir, perfecto, me dieron bien. Pero generalmente somos muy optimistas con el tiempo, entonces decimos voy a hacer todo esto en 25 minutos, en 30 minutos y después no hago ni un cuarto. Entonces lo que voy a hacer es preguntarme por qué no pude lograr, ¿sí? ¿Por qué no alcancé ese pomodoro? Porque era más difícil entender de lo que yo pensaba, porque me distraje mucho, la verdad, porque por más que había dejado el celular afuera, cada rato me aparecían notificaciones y me distraía porque hay algo externo que me estaba molestando, etcétera. Entonces voy a tratar del siguiente pomodoro hacerlo mejor que el anterior.
Y lo ideal es ponerse en un modo medio competencia con uno mismo para decir ir mejorando en cada pomodoro. Voy a hacer lo mismo al inicio del pomodoro, lo que voy a hacer es recapitular lo anterior, pero rápidamente. Estas recapitulaciones no pueden durar más que un minuto, ¿sí? Tienen que ser muy breves, así como les digo, si queremos recuperar todo lo que vimos anteriormente, digo que hablamos de atención, características, hablamos de estrategias que interfieren en la atención, hablamos de estrategias para sostener la concentración. Sí, las características eran cuatro, tal, tal, tal. Las estrategias eran las cuestiones que influían, obstaculizaban la atención eran el sueño, el estrés y la pantalla y después habíamos, o sea, solamente así en general, muy rápido, así, eso voy en el repaso, tiene que ser breve, pero simplemente es para estructurar la información. ¿Para qué? Para que lo nuevo también sepa dónde ubicarlo y con qué relacionarlo. Entonces voy a dar el siguiente pomodoro y cuando termine el pomodoro voy a recapitular, ¿sí? Este nuevo pomodoro. Y así hasta que termine. Yo puedo intercalar entre pomodoros. Por ejemplo, el primer pomodoro puedo hacer una lectura, el segundo pomodoro puedo hacer el subrayado, en el tercer pomodoro puedo hacer un mapa conceptual, ¿sí? Y así no necesariamente todo el pomodoro tengo que hacer la misma actividad. Está bueno que vaya intercambiando también de actividad, ¿sí? No, no es necesario que siempre haga la misma actividad, puedo hacer, pero todo dependiendo de a mí que me resulte más útil, ¿sí? Capaz que primero quiero leer todo y después quiero subrayar todo, capaz que primero quiero leer y subrayar por partes y así me funciona mejor. Todo depende de cada uno. Sí, pero no necesariamente siempre las actividades del Pomodoro son las mismas. Eh, ¿Y alguna cuestión más? Bien, siempre también tratar de que pueda hacer al menos 4 pomodoros durante el día. ¿Sí? Si son pomodoros de 25 minutos, ahora si son pomodoros de 35, 40 minutos, 45, puedo hacer 2 pomodoros con un descanso de 8 o 10 minutos y un recreo sí ya de 30 a 45 minutos para volver a retomar un siguiente pomodoro. ¿Sí? Pero sí también en esto de que yo descanse y volver a hacer después, puedo volver a recuperar o hacer una nueva secuencia de pomodoros después de esos 30 minutos de descanso cuando finalizo el cuarto pomodoro. ¿Se entendió la estrategia? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Pruébenla y me cuentan, sí, qué tal les resulta. ¿Qué estrategias o herramientas son útiles para este caso? Hay unos videos de YouTube que se llama Study With Me, que tienen, algunos tienen música, otros tienen sonido blanco, otros no tienen nada, pero aparece en la pantalla el cronómetro de Pomodoro, ¿sí? De 20, depende del que elija cada uno. Y en algunos casos hay una persona que se graba mientras que estudia, ¿sí? Pone acá la cámara o a veces está, hoy en día está es con IA, ¿sí? Entonces, para aquellos que les cuesta estudiar solo, por lo menos se ponen en una pantalla que hay otra persona estudiando. Y no me cuesta tanto estar sola porque digo, bueno, esta persona está en la pantalla, por más de que no estamos al mismo tiempo, también está estudiando y me cuesta un poquito menos, ¿sí? Por más que sea totalmente psicológico. Esto le va a pasar sobre todo en enero, cuando van a estar todos o muchos probablemente en la playa, tomando sol o haciendo cualquier cosa en sus vacaciones y ustedes van a tener que estar a full estudiando. Entonces se van a poner una persona en la pantalla para que les acompañe y no se sientan tan solos. Bien. Pero piensen que es el esfuerzo que vale la pena esto de estar estudiando en enero. No es para siempre, pero en este momento lo van a tener que hacer. Bien, otra herramienta es Focus To Do y Focus Plant. Focus To Do y Focus Plant son dos aplicaciones que están en el celu, que están buenas, que sirven para poner pomodoros y que te bloqueen las otras aplicaciones. Entonces, si me cuesta mucho soltar el celu y si a cada rato automáticamente agarro y abro Instagram, TikTok o cualquier red social, o lo que sea, o WhatsApp, eh, voy a instalarme estas aplicaciones y voy a poner el tiempo que dura el Pomodoro y me permite elegir qué otras aplicaciones bloquear. Entonces yo voy a estar en la pantalla de la aplicación y no voy a poder salir para o ir a otras aplicaciones que generalmente tengo un consumo más adictivo automático.
¿sí? Entonces sí voy a poder recibir llamadas, sí voy a poder recibir mensajes, sí voy a poder responderlos, pero no voy a poder entrar a ciertas aplicaciones que elija. El Focus Plan también funciona similar, pero lo que tiene de positivo es que también trabaja con mi dopamina, ¿sí? Porque me genera una recompensa. ¿Qué pasa cuando yo eh, pongo la aplicación? Tengo una plantita y cuando yo pongo los 25 minutos de Pomodoro, va lloviendo. Entonces, como la aplicación va juntando, ¿sí? Agua. Entonces, después con ese agua, si yo logré sostener los 25 minutos la atención y no tocar el celular, voy a juntar toda esa cantidad de agua y voy a poder regar mi planta y mi planta va a crecer. En cambio, si yo durante esos 25 minutos agarré a cada rato el celular, interrumpí todas las veces el juntar el agua y mi plantita va a morir. Entonces, por lo menos te motiva a que no querés que se te muera tu plantita. Si a aquellos que les gusta ese tipo de aplicaciones, resulta por lo menos un poco más motivador de decir, bueno, no quiero que se muera la planta, entonces voy a tratar de hacer el esfuerzo de sostener y no usar el celu por este tiempo. Bien. No sé qué quedó acá. Bien. Estamos entonces con atención. Ahora vamos a la siguiente función cognitiva que es la memoria. ¿Sí? Entonces vimos la primera, que es la atención, que es fundamental porque dijimos sin atender no puedo recordar nada. Todo lo que yo no presto atención no puedo recordar. Entendimos cuáles eran las características de la atención, qué cosas facilitaban o obstaculizaban a la atención y también vimos estrategias para mejorar esta capacidad de sostener la atención o la capacidad de concentrarnos. Y ahora vamos a ir a memoria, que es la siguiente función cognitiva que es fundamental para el aprendizaje. Entonces, necesito que me digan, que hagan una lista, sin mirar en ningún lado más que con su propio cerebro, de 5 temas que hayan aprendido en primaria, ¿sí? Y que traten de recordar con todo el detalle posible ese tema. 5 temas que hayan dado en primaria. No importa que algunos estemos más lejos o más cerca de ese momento, 5 cosas que se acuerdan. Ángulos, Ángulo. fracciones, Textos literarios y no literarios. A ver, desplayemos. Vamos con Gisela que dijo ángulos. ¿Qué más dijiste? fracciones. Fracciones. Digo, Bien. ¿Quién había? ¿Gonzalo había hablado? ¿O Nicolás? Sí, yo no sé, a mí se me vino, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando dimos en lengua los textos, textos literarios y los no literarios. Bien. ¿Y qué eran esos? ¿Te acordás? Algo sobre textos libres. Los literarios eran los que tenían la intención de narrar algo, si no me equivoco, y los otros eran meramente, tenían una función meramente informativa o, digamos, menos, más formal, por decirlo de esa forma. Bien. ¿Y por qué crees que te acordás de eso? Porque me llamó la atención en su momento, digamos, porque tengo atracción hacia esa clase de temas, digamos. Bien. ¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir, leer? Me gusta leer y también me gusta la cosas que tienen que ver con literatura, ¿no? Las escrituras antiguas, me gustan la filosofía también, cosas de ese estilo. Bien, súper. Entonces vos te acordás de eso. ¿De qué más se acuerdan el resto? 5 temas. O alguno por lo menos, si no pueden 5. La evolución del hombre. La evolución del hombre. ¿Por qué crees que te acordás de la evolución del hombre? Como dijo mi compañero, también me gusta mucho la geografía, el espacio, el ambiente, y me Mm. llamó la atención el Homo sapiens, la creación, la evolución. Bien. ¿Alguien más que se acuerda de algún otro tema? Que no sea ni la evolución del hombre, ni literarios y no literarios y funciones y fracciones. La suma y resta, oraciones de palabras.
tabla de multiplicar, abecedario. Bien, Sustantivo, adjetivo. sustantivo, adjetivo. ¿Qué sería oraciones de palabras? ¿Qué creen que tienen en común todas estas cuestiones que están diciendo que se acuerdan? ¿Por qué creen que se Que acuerdan eso y no otras cosas? porque lo veíamos una y otra vez, lo repasábamos todo el tiempo y lo usamos cotidianamente. Es como que todo el tiempo son cosas que usamos y vuelven a nuestra mente. Pero vos actualmente usás fracciones, por ejemplo. Y Porque más queda o más la menos, memoria. Nos acordamos que tuvimos que exámenes sobre eso, tuvimos que estudiar. Pero Me hemos acuerdo, tenido un montonazo de exámenes y hay muchas cosas que nos olvidamos. Porque Esos la eran los memoria lo primeros, registra. ¿Pero por qué lo registra la memoria? Porque hay cosas que la memoria registra y otras no. porque Porque, lo priorizamos. profe, porque puede ser que en ese momento para nosotros fue algo llamativo y que nos prestamos atención, digamos, Pero nos seguramente en muchos enfocamos momentos más en eso. de su escuela habrán prestado atención en ese momento y después pasó un tiempo largo y ya se olvidan. Pero hay algo más que tienen en común. A ver, algún otro tema que alguien se acuerde. Yo lo que me puedo acordar, profe, de educación física, es lo que me gusta hasta el día de hoy. Porque te gusta educación física. ¿Y Y de estoy qué te jugando a la acordás de educación pelota física? y Fuera de la pelota. nada, me da la pica de querer de querer estudiar para técnico de fútbol. Y bueno, ¿qué le impide? Nada, pero es como que me da la pica, digamos, de jugar y esas cosas. Bien. Entonces, ¿qué más se acuerdan? ¿Algo más? Hay muchos que dijeron porque les gusta. ¿Hay algo que se acuerdan que hayan estudiado y que odiaron? Que lo estructuraron tanto que hoy se acuerdan todavía. Por ejemplo, las tablas de multiplicar en muchos casos. No es Matemática por la odié siempre, profe. repetición, ¿Qué cosa, Gonzalo? Bueno, no, matemáticas, muchos odiaron. no es por la repetición. No necesariamente. En el caso de las tablas, sí es por repetición, igual que el abecedario, pero es repetición y uso en el tiempo que ahora vamos a ver. Eh, Profe, en la época mía yo tuve un profesor de química que ponele que nosotros éramos en el curso, ¿no? El profesor nos daba el examen y se iba a tomar un café. Y nosotros, de ese tiempo que no estudiamos nada, ¿qué hacíamos? Copiábamos todos los exámenes. ¿Y te acordás de algo que hayan dado en química? Y, y sí, H2O y toda la tabla periódica, algo, no mucho. Bien. Pero por lo menos es como siempre lo recuerdo porque era un profesor que decía, yo no le doy que ustedes estudien de eso de memoria porque yo mañana le tomo y no me van a contestar ninguno. Y al otro día el profesor tomaba oral ese examen que nos daba escrito, nos Ujú. preguntaba oral al otro día y podés creer que no acordábamos lo que habíamos copiado al otro día. Sí, porque se Y- copiaba. Exactamente. Y dijo, ¿sabe qué pasa? Que si yo le digo que estudien a usted, No, mañana yo le tomo y no se acuerdan, porque lo toman como de memoria. no, y Y aprenden decía, de memoria, pero por ahí la actividad de copiarse y del riesgo de que aparezca el profesor y toda esa acción, generalmente, fíjense si no les pasó que en algún examen hayan escrito alguna palabra en el borrador o en la cartuchera o en algún lado y porque esa palabra les costaba mucho recordar y después cuando estaban en el examen se acordaron de la palabra sin mirar. Sí, porque generalmente ya hacemos algún tipo de ancla haciendo ese proceso. Entonces también cuando tienen eso de que el profesor les está o pueden ser descubiertos o el profesor les hace estudiar, también es una estrategia para decir, bueno, de esta manera sí o sí van a tomarse el tiempo de sentarse a leer la materia, a copiar y a escribir el resumen de estas cosas más importantes de la materia y después les tomo oralmente y ya ustedes hicieron ese proceso de hacer el resumen por ustedes mismos, entre comillas, a pesar de que se copiaron, ¿sí? Bien, entonces... ¿A qué voy con esto? Porque esta actividad que no salió tanto, pero sí sale mucho y es lo principal. Y un poco hablaron esto del interés. Uno es la práctica. Todas las actividades que sean prácticas probablemente me acuerde más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tipo de memoria que se necesita realizar la actividad para poder evocarla, que ya la vamos a ver.
Pero otra de las cuestiones más fundamentales de la memoria es que es emotiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay recuerdo más aquello que atravesó una emoción, ¿sí? Aquello que me atravesó por la emoción, aquello que odiaba o aquello que me encantaba. Una profesora que me enseñó de esta manera tal materia, probablemente me quede guardado en la memoria por más tiempo que una profesora que a mí no me gustaba cómo daba la clase o que no me explicaba de una manera que a mí me interesaba, no capta mi atención y no voy a recordar, ¿sí? O alguna actividad que yo haya hecho más manual o más práctica de algo que sea más concreto, voy a recordar mejor que aquello que lo estudié leyendo de un apunte, ¿sí? Por ejemplo, si yo recuerdo que en primaria lo que había dado era las células, creo que era en primaria o en secundaria, pero las células procariota y eucariota. Y me acuerdo que nos hicieron hacer con plastilina todas las células, las organelas que estaban dentro de la célula, ¿sí? Y hasta hoy en día me acuerdo de casi todo lo que compone esa célula. ¿Pero por qué? Porque manualmente tuve que hacer toda la forma con, con plastilina de todas esas partes que tenía, me dediqué mucho tiempo, no me salía, intenté mucho, entonces estás en constante relación con ese aprendizaje, a la vez estás con otros compañeros, haces en grupo y distintas actividades que te hacen recordar más ese concepto. Entonces, cuanto más yo pase por la emoción, el conocimiento, más voy a recordar, ¿sí? Entonces, ahora fíjense que seguramente se acuerdan más de aquello que o les requirió mucha práctica, como ser matemáticas, ¿sí? Porque matemáticas es todo un pensamiento más de realizar una acción repetida, ¿sí? Práctica, sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿sí? Y también de aquellas materias o temas que en algún momento les hayan causado o les interesen, ¿sí? Porque sí apela a la emoción. Cuando a mí me interesa, va a mi emoción, porque es algo que me gusta, que me genera placer. Entonces, cuando escucho el tema, a mí me interesa y me llama mi atención, entonces lo voy a recordar más, ¿sí? O por alguna emoción, ya sea positiva o de valencia positiva en el sentido de que me gusta como la profesora daba la clase o el profesor daba la clase, o de valencia negativa, ya sea que me torturaron con esto y siempre lo di y me costó un montón y desaprobé 7 veces y bueno, me acuerdo asociado a esa emoción, ¿sí? Entonces, todo aquello que recuerdo por más tiempo tiene que ver mucho con la carga emocional de esa información. Entonces, un poco vimos estas cuestiones de por qué recordamos estos conceptos y las características que tienen en común. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver durante este tema? Es cómo funciona la memoria, porque algunas cosas nos olvidamos en cuestión de minutos o segundos y porque hay otras que quedan grabadas para siempre en nuestra mente o nuestro cerebro, ¿sí? Entonces vamos a entender que la memoria es una función cognitiva que nos permite fijar, evocar, recordar cualquier hecho que impresiona mis sentidos, es decir, cualquier estímulo, ¿sí? Que tenga un impacto en mis sentidos y lo guardo en mi memoria. Si no impacta, ¿qué quiere decir que impacte en mis sentidos? Que captó mi atención. Si de alguna manera hubo atención en ese proceso. Si no hay atención en ese proceso, si no impacta en ninguno de mis sentidos, no voy a recordar. ¿Sí? Ahora, las características de la atención son que trabaja por imagen, es decir, que realiza asociaciones, ¿sí? A través de los 5 sentidos. No necesariamente me refiero a imágenes visibles, sino a asociaciones en conjunto, ¿sí? A veces asocio un sonido a una persona, o una canción a una persona, o un sonido a un movimiento, o alguna, no sé, persona, a algún olor determinado, etcétera, ¿sí? O alguna situación o un momento que viví en mi vida a un aroma determinado, ¿sí? Distintas asociaciones, ¿sí? A través de los sentidos. También esto de que realiza asociaciones en el sentido de que efectúa relaciones con elementos conocidos. Y esto es lo que yo decía al principio, ¿sí? Que nosotros siempre tenemos que despertar estos conocimientos previos para decirle a nuestro cerebro, esta información vamos a relacionar con esto que yo ya conozco. Porque sí o sí funciona por asociaciones, ¿sí? Ya sea de imágenes, de sonidos, de palabras, de ideas, ¿sí? Que no siempre tienen un sentido directo
de relación entre sí, pero que para mí tiene sentido, ¿sí? Y finalmente es emotiva, esto quiere decir que vamos a recordar aquello que es extraño, lo que sale de lo habitual o a lo que se asocia con una emoción. Si hay algo que pasa muy raro, que me llama la atención de ser como que no tiene sentido, parece, me voy a acordar más fácilmente. ¿Sí? O aquello que está asociado con alguna emoción, me voy a acordar más fácilmente. ¿Sí? Para entender esta característica, ¿sí? No sé cómo lo voy a hacer en la virtualidad porque lo hice en la presencialidad y fue fácil, porque estamos todos en el mismo aula, pero ahora voy a necesitar sí o sí de la participación de todos porque si no, no vamos a entender la actividad. Y aparte, sí, así no se me duermen. Quiero que cada uno, a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cuántos somos? 48. Voy a detenerla, grabar. Intencionada y consciente, ¿sí? Porque mi cerebro, fíjense cómo funciona, hay cosas que a veces digo, no tienen sentido de relacionar esto con esto, pero en un punto lo logro hacer, porque va a ser mi cerebro el camino para poder asociar una cosa que en principio no tiene nada que ver con otra. Y eso es lo que yo tengo que hacer con el contenido cuando aprendo algo. ¿Y qué es lo que generalmente hacemos al estudiar de memoria y al limitarnos a leer un tema y leerlo ese tema y volver a repetirlo y leerlo de la misma manera? Y cada vez que estudio ese tema, agarro mi resumen y lo leo y lo explico, pongámosle, queda en eso el conocimiento, no lo estoy asociando con nada. Muy pocas veces agarro o cuando ustedes agarran, por ejemplo, y toman distintos temas de una misma materia y las relacionan. Generalmente no lo hacen. Generalmente lo que hacen es leer esa unidad tal como aparece, terminan esa unidad, van a otra unidad tal como aparece en su resumen y así. Y eso fuerza a este estudio memorístico por repetición y no a este estudio de asociar la información y relacionarla como realmente funciona mi memoria, que es por asociaciones. Entonces, lo ideal es que ustedes, cuando estudian algo, es que realicen esta actividad. En un repaso, por ejemplo, también les puede resultar entretenido cuando están muy cansados, ¿sí? Buscar hacer una actividad que, fíjense que probablemente se rieron porque dijeron, ¿qué tiene que ver el loro con cómo voy a hacer para relacionar esto? Y en un punto lograron hacer esa relación y les pareció súper extraño, súper raro, ni se imaginaron que se les iba a ocurrir eso. Sin embargo, se les ocurrió y tuvieron un resultado que nada que ver, ¿sí? Entonces ese proceso de buscar, forzar a mi cerebro que haga esa relación, es cuando, si estamos hablando de un conocimiento concreto, ¿sí? Es cuando realmente va a haber el aprendizaje, porque lo que estoy haciendo es transformar esa información que está en un principio en el texto, en resumen, en el libro, me lo estoy apropiando, ¿sí? Porque estoy relacionando con algo que no tiene nada que ver, que yo no lo puedo sacar del texto, ¿sí? No lo estoy sacando de ahí, no lo estoy repitiendo, sino que yo estoy buscando esa relación. Entonces, una actividad que pueden hacer es esta, cuando están repasando, en el periodo de repaso, es escribir toda la lista de temas que están en las distintas unidades de cada materia y sacar papelitos, ¿sí? O hacerlo en una aplicación o como deseen. Y sacar dos temas o agarrar, buscar en el índice, si tienen índice, en el caso de lógica que hay un índice, sí, o armar su propio índice, y sacar dos temas que en principio para ustedes no tengan conexión y buscar relacionarlos, ¿sí? Y ahí es cuando realmente se produce el aprendizaje, porque lo que están haciendo es transferir el conocimiento. ¿Se entiende? Y sí o sí su cerebro lo puede lograr. Si ustedes realmente comprendieron y se apropiaron de la información, lo pueden hacer. Si no comprendieron y no se apropiaron de esa información, no van a poder hacerlo, ¿sí? Porque no van a saber cómo hacer para relacionar una cosa con otra. Esta misma estrategia la puedo utilizar para cuando tienen que aprender a palabras nuevas. Si ustedes en la carrera de abogacía van a tener que aprender muchísimo vocabulario nuevo, porque es un vocabulario muy específico el del derecho. Y si ustedes no hacen ejercicios activamente para apropiarse de ese vocabulario, va a ser muy difícil que lo recuerden, va a ser a mucho costo porque van a tener que repetirlo en sucesivas materias, tratando de entender todas las veces el significado, les va a costar mucho la comprensión de la materia porque va a aparecer esa palabra muchas veces y cada vez que aparezca esa palabra van a tener que estar tratando de recordar qué significaba, buscar el significado y así en reiteradas ocasiones. En cambio, lo mejor es que ustedes de hoy empiecen a armar, que ya vamos a ver, un glosario de todas las palabras que ustedes desconocen o tienen un conocimiento vago y hacer esta actividad de apropiación donde yo digo, bueno,
esta palabra con esta palabra, ¿cómo la puedo relacionar? Si yo logro relacionar esta palabra nueva con esta otra palabra nueva que no tiene nada que ver, ¿sí? De alguna manera le voy a dar un sentido que para mí tenga sentido, porque no todos hacemos la misma asociación, y ahora la voy a recordar más fácilmente. ¿Se entiende cómo funciona la memoria y qué actividad es útil para recordar mejor? Fíjense que al principio puede parecer raro o difícil, pero después automáticamente mi cerebro es increíble cómo alguna relación va a encontrar. Bien, ahora vamos a ver los tipos o la clasificación de memoria. Esta clasificación es una clasificación para entender más cómo funciona con una clasificación que yo la puedo hacer tan tajante, ¿sí? Me permite saber cómo funciona, pero no es que yo hasta acá está la memoria de corto plazo y hasta acá está la memoria de largo plazo, ¿sí? La memoria de corto plazo es la que me permite almacenar o recordar una cantidad limitada, ¿sí? De elementos por un tiempo determinado, ¿sí? Entre 5 a 9 elementos, ¿sí? Dentro de la memoria de corto plazo está la memoria de trabajo, que es la memoria que yo utilizo para el momento presente, que quiere decir que la puedo sacar de ahora o la puedo sacar de la memoria de largo plazo. Es decir, toda la información que yo le estoy dando ahora, si ustedes nunca la vieron, probablemente la tengan en esa memoria de corto plazo, pueden recordarla hoy, pero si ustedes no hacen procesos de profundizar ese conocimiento y guardarlo en el largo plazo, ya mañana se van a olvidar, ¿sí? O en un mes yo les pregunto y no van a acordarse. Lo mismo si cuando, por ejemplo, nos dicen acordate de este número de teléfono y me dicen el número y yo repito hasta que anoto en un papel y pum, me olvido. Eso era memoria a corto plazo, porque hasta que yo haga la acción de retenerlo para escribirlo, después ya me olvido. O cuando quiero hacer una receta, por ejemplo, si estoy cocinando algo, saco de la memoria de largo plazo la información de la receta, si es que me la sé de memoria, si no es que la estoy leyendo, obviamente, y la utilizo y después ya uso la memoria para otra cosa. No es que yo por siempre tengo todo el tiempo la receta acá en este momento presente, solamente cuando la voy a utilizar la traigo a esa memoria de trabajo. ¿Se entiende? Es la memoria que uso para realizar alguna acción determinada en el momento presente. Por ejemplo, en este caso yo estoy trayendo toda la información que tengo acerca de la clasificación de la memoria de mi largo plazo para utilizar en este momento y explicarlo a ustedes, pero ahora cuando vayamos a otro tema, ya esta información se guardó, entre comillas, nuevamente en el largo plazo y ya no está más en este momento presente, ¿sí? En cambio, la memoria de largo plazo es aquella que puede retener o sea, que retiene en realidad o recuerda o guarda, almacena toda la información durante toda mi vida y es ilimitada, ¿sí? Pero la característica que tiene es que se pierde por el desuso. Ahí tenemos la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. Antes de ir puntualmente, ¿qué saben o qué es para ustedes, qué es explícita y qué es implícita? ¿Y qué piensan que entonces si explícita significa esto, qué quiere decir? Y si implícita significa esto, qué quiere decir? ¿Qué es explícito y qué es implícito? Está y no está, puede ser. Que está y no está. Explícito, ¿qué es qué cosa? Explícito es que está o que no está. Implícito es que está o que no está. Está declarado de manera, o sea, que está presente de manera clara y directa, es explícito. Explícito. Implícito, ¿qué Algo que quieres? no está. ¿Cómo? O sea, implícito yo diría que es que se puede, digamos que se puede comprobar a través de los sentidos, mientras que los implícitos es lo que es, digamos, lo que ya podríamos considerarlo como el recuerdo, por ejemplo. No, no va por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que explícito es una forma directa y implícito es algo indirecto. Por ejemplo, denme algún ejemplo. De explícito e implícito, no de memoria precisamente. De memoria implícita, andar en bicicleta,
cómo atarse los cordones. Pero no de memoria precisamente. La palabra implícito y explícito, ¿qué quiere decir? ¿Por qué voy Por a esto? ejemplo, decir algo de forma indirecta puede ser explícito. Por ejemplo, cuando decimos algo, ¿qué cosa decimos de manera indirecta? Que uno diga que está implícito. Por ejemplo, em, Está en casa, incluido. Por ejemplo, Por ¿qué cosa? ejemplo, en, si llego a un lugar y entro y digo, uy, qué frío que hace acá, cosa que directamente, o sea, si está prendido el aire, que apaguen el aire sin decirlo que apaga el aire. Y explícitamente es apagar el aire, que tengo frío. Explícito, creo Explícito. yo, no sé. Y Bien, implícito es o sea, querer decir sin decir la palabra. Por ejemplo, eso, hace frío acá, o qué bien, calor que hace. sin hacer el pedido. Claro, Claro. sin hacer el pedido explícitamente, valga la sí, redundancia. exacto, digamos que explícito es algo, lo que decimos directamente y implícito es algo que lo decimos, lo decimos, no, al revés. Explícito es algo que le decimos directamente e implícito es lo que le decimos indirectamente, puede ser. Bien, sí, bien, va por ahí. Entonces, fíjense cómo estamos. Estas palabras implícitas y explícitas son palabras que todos las escuchamos alguna vez, que más o menos sabemos el significado, pero tenemos un poco ahí de, no tan concretamente, o nos cuesta explicarlo porque todavía nos cuesta apropiarnos bien de la palabra. Y en esto, ¿por qué traigo esto? Porque esto les va a pasar con muchas palabras cuando estudian, ¿sí? Esas palabras que ustedes la tienen así, este conocimiento medio hasta ahí, no tan profundizado, lo mejor es que busquen ese concepto y se apropien. Es decir, que busquen ese concepto y en este caso, cuando hablemos del glosario, lo agreguen a su glosario para que lleguen a apropiarse. ¿Por qué? Porque si ustedes todo el tiempo, si ese concepto se aparece y tienen un poco confuso, les va a costar la comprensión en sí del texto general. En cambio, si ustedes ya, por más de que al principio tenía un poco confuso, buscaron para asegurarse de que este era el concepto y bien claramente significa esto y no significa esto, ¿sí? Ya van a apropiarse de ese concepto y cada vez que aparezca no les va a llegar a esta situación de que no estoy tan segura de si es así o no es así y poder llevarles a la confusión, sino que claramente va a ser esta la respuesta. ¿Sí? Entonces, esto es para que tengan en cuenta para más adelante, cuando hablemos de glosario, qué palabras voy a buscar y voy a incorporar a mi glosario. No solamente palabras totalmente desconocidas, sino también palabras que tengo a veces el conocimiento vago o no muy asegurado, ¿sí? O no muy aceitado o no estoy muy apropiada de ese concepto. Pero como bien dijeron, sí, la explícita es esto que que se puede ver de forma directa. En cambio, la implícita lo implícito es aquello que yo lo llego a esa conclusión a partir de alguna deducción que realizo, como el ejemplo que dio la compañera. Bueno, si me están diciendo qué frío que hace y capaz que me está pidiendo que apague el aire, ¿sí? Muchas veces solemos hablar de forma implícita a nuestras parejas y no decimos las cosas concretas y después tenemos problemas, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de esta manera tratando de que lleguen a conclusiones que nosotros capaz en nuestra mente estamos llegando, pero la otra persona no. Así que solemos comunicarnos mucho nosotros de manera implícita. Entonces, Profe, sí, igual yo creo que hablando ahora que entendiendo estas palabras, cotidianamente pasa, pero no nos damos cuenta. como por ejemplo, Y no, yo tengo mi novia que es abogada y ella a veces, muchas veces me habla implícitamente con palabras implícitas, digamos, pero como anunciándome algo, ¿viste? Y a veces yo le digo, las famosas indirectas. andáseme más explícito, le digo yo, como haciendo más directo. Más concreto, ¿sí? Estas indirectas, estamos muy acostumbrados a hablar a través de indirectas y a veces hay Exactamente. personas que les cuesta más captar las indirectas y nos Eh, enojamos porque no captan nuestras indirectas. Pasa. bueno, yo ponele, estoy Ujú. acostumbrado a que vos me vengas directamente, ponele, no sé, un ejemplo, ¿no? Che, no me saludaste ayer, viste, hay personas que dicen, ay, te vi, pero bueno, no, una forma de decir, en vez de venir y decirme, che, ¿por qué no me saludaste ayer?
claro. un ejemplo, ¿no? Es como que vení Pedidos y decímelo concretos y directo. directos en vez de pedidos indirectos, que pasa mucho generalmente. Hay personas que Exacto. necesitan más que me diga, quiero que haga esto de esta manera así, ya, y hay Sí, personas que les gusta que el otro adivine que yo te estoy diciendo y exactamente, cómo. sí. Entonces también Yo se creo que trata de... cotidianamente lo usamos esto, pero no nos damos cuenta nosotros por ahí, lo que no Exactamente. estamos acostumbrados a hacer estas palabras, no nos damos cuenta, pero cotidianamente lo vivimos usando y a veces también creo que pasa psicológico, porque hay personas que por ahí te hablan de esa manera y vos por una inercia psicológica vas y actuás. Ponele un ejemplo, ¿no? Estás sentado acá, está la puerta abierta, hay viento, y dice, oh, che, dice, qué viento que hay. Y vos por inercia vas, te levantás y cerrás la puerta. Y Y no capaz que fue no directo a piensan. decirte, cerrame la puerta. Por eso tenemos que Capaz que, también aprender a leer ese lenguaje porque también en la carrera van a necesitar entender lo implícito y lo explícito porque no siempre todo va a estar concretamente y también el abogado juega mucho, creo yo, no soy abogada, pero con eso también. Entonces, ir leyendo esos lenguajes. Pero ¿a qué voy con esto? Más allá de en sí la palabra era un poco primero qué me pasa con ese significado y entender que hay muchas palabras que a mí me pueden pasar que no tenga muy claro de qué significan, pero más o menos lo sepa, y entonces esas palabras generalmente no las voy a buscar al diccionario, las dejo pasar. Sí, las dejo pasar en la lectura y sigo leyendo y sigo leyendo. Pero después aparece otra vez y otra vez me entra en esa crisis de no estoy segura bien cuál era el significado, pero más o menos entiendo, entonces sigo y sigo y sigo. Entonces, cada vez se vuelve más compleja la lectura y cada vez hay palabras que directamente no conozco y estas palabras que no tengo conocimiento muy concreto, entonces me pasa que el párrafo no lo entiendo porque está lleno de este tipo de palabras, tanto de palabras que no tengo un significado bien arraigado, digamos, o sea, más o menos la sé, pero no estoy segura, y otras palabras que no las conozco, entonces me cuesta mucho la comprensión. Por eso es muy importante que ustedes de hoy empiecen a formar el vocabulario y a agrandar su vocabulario, a aumentar su vocabulario, porque la comprensión está totalmente ligada a su vocabulario. Si a ustedes les cuesta mucho comprender los textos, o entender algo y lo terminan leyendo y repitiendo de memoria es porque falta comprensión. Y es decir, muy probablemente tengan un vocabulario muy acotado, ¿sí? Generalmente siempre utilizan las mismas palabras para hablar, se expresan de la misma manera, inician las oraciones de la misma forma, no suelen darle muchas matices a su vocabulario, a su forma de hablar, de expresarse oralmente, ¿sí? Entonces, tienen que ser autocríticos y darse cuenta de eso para justamente hacerlo de forma intencionada y aumentar ese vocabulario. Bien, entonces, dicho esto, volvemos a la clasificación de la memoria. Entonces, como les dije, la memoria a corto plazo es esta que retiene una cantidad limitada de información por un tiempo breve para usarla de forma inmediata. Si yo uso esto, como les dije ahora, que estoy recordando y le estoy explicando todo, y después hago otra cosa y ya no la tengo más en ese momento, ¿sí? Se va esa información, vuelve a largo plazo. Sí, de nuevo, no es tan tajante, pero es para entender cómo funciona. Eh, Esto dura hasta 30 segundos porque si yo, acuérdense, si quiero retener un número, acuérdense que yo pienso el número y repito, 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 pero si a mí ya me hablan, me dicen algo o me distraen, se borró ese número. Si yo les digo, acuérdense el número 53782 9, ustedes van a repetir 53782 9 53, pero si después yo le empiezo a hablar un rato y no lo anotaron a ese número y les pregunto dentro de un minuto cuál era el número, probablemente ya no se acuerden, porque esa memoria a corto plazo se borra y si no la estoy tratando a largo plazo no la voy a poder evocar de nuevo, ¿sí? Tiene una capacidad limitada entre 7 más menos 2 ítems, ¿sí? Es decir, de 7 a 9 o 5 a 9 elementos. Esto, cuando hablamos de elementos, son elementos individuales y acá vamos a ver las estrategias. ¿Por qué? Porque si yo les digo, acuérdense del número 57329, ¿sí? Les digo de a uno 57329. Si ustedes se acuerdan 57 32 9, se van a acordar de más cantidad de números. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando ustedes aprenden el número de documento, generalmente está asociado en función al orden, ¿sí? Por ejemplo, 37 853 935, ¿sí? Fíjense que asocian esos números. Nadie dice 3 7 8 5 3 9 3 5, no me acuerdo ni qué número había dicho, ¿sí? Sino que lo que hacen es
juntar esos números, pero que les permite recordarlo mejor. Lo mismo que cuando se acuerdan algún número de teléfono, ¿sí? Antes nos memorizábamos mucho los números de teléfono, generalmente hacen agrupaciones de a dos números para poder recordar más fácilmente. Muy pocas personas te dicen los números de a uno, sí, o nadie te lo dice a uno generalmente, agrupan de a dos o de a tres los números para recordar más fácilmente. Y eso se convierte en un solo ítem cuando estamos hablando de esta capacidad limitada. Ahora vamos a ver estas estrategias. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo supero esa cantidad de ítems, ¿sí? Lo que tiendo a hacer es a borrar lo anterior, ¿sí? Me olvido lo anterior para recordar lo nuevo. Entonces, vamos a esto. Esperen un segundo. Eh, se lo encuentro rápidamente. ¿Quién se anima a hacer en voz alta la actividad y el resto lo hace en su mente? ¿Quién dice yo? Vamos, ¿quién se anima? Para que entendamos bien cómo funciona esta memoria de corto plazo. Yo, profe. Bien, Gonzalo. El resto lo hace, ¿sí? En su mente. Lo que tenés que hacer es que yo te voy a pasar un listado de palabras y primero va a aparecer una palabra, después van a aparecer dos palabras, tres palabras, cuatro. Y cuando aparece el foquito, ¿sí? Entre palabra y palabra que se va agregando, aparece un foco, ¿sí? Lo que yo necesito es que vos me repitas todas las palabras. ¿Se entiende? Voy a pasar muy rápido. O sea, vos tenés que atender a la siguiente palabra que aparece. No leer desde el principio porque si no te va a demorar tiempo y no vas a ver la palabra nueva. ¿Se entiende? O sea, van a ir apareciendo palabras y yo me tengo que memorizar cada una. Vos me tenés que ir repitiendo. O sea, en la primera va a aparecer, por ejemplo, ciudad. Entonces yo cambio la diapositiva, va a aparecer en un foco y vos me va a tener que decir ciudad. En la Ajá, siguiente diapositiva va a aparecer ciudad ancla. Cambio la diapositiva, voy a tener que decir ciudad ancla. Pero lo voy a pasar muy rápido a las diapositivas. Entonces vos tenés que enfocarte en leer la siguiente palabra que viene. No vas a leer cada vez ciudad ancla, no ah, sé, Aristóteles. ¿Se entiende? ok. Sino que vas a ir a la siguiente directamente. Ujú, ¿Sí? Bien. ¿Estás listo? ok. ¿Están todos listos? Bien. Perro, perro, camión. Espera que me pase uno. Pedro, perro, camión, adrenalina. Perro, camión, adrenalina. Bien. Perro, camión, adrenalina, bombero. Perro, camión, adrenalina, bombero. ¿Y la siguiente? Oh, fuck. No. ¿Quién vio la palabra? Remera, Sí. remera, remera. Remera. Bien. Perro, perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Moisés. Bien. Van seis. Ay, se me pasó una. Perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Moisés. Ay, ahí se me confundió porque puso las dos y la que seguía después de esta era mate y la otra no me acuerdo. Ayuntamiento. 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 Ayuntamiento.
ayuntamiento y la Y siguiente. mate. Mate. En ese te la dijeron. Vamos al siguiente. Perro, ujú. Perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Bien, Moisés, ayuntamiento, mate y archipiélago. bien, más rápido. Hoy. A ver, perro, camión, eh, perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Moisés, ayuntamiento, mate, archipiélago. Y eh, Mira, pato. A ver, perro, a ver, perro, perro, bombero, perro, a ver, perro, bombero, perro, camión, bombero, perro, camión, adrenalina, bombero, remera, am, Moisés, archipiélago, mate, mm, ¿quién ayuda? Ayuntamiento, ¿no era? ayuntamiento, Ayuntamiento, Pato. ayuntamiento, Ayuntamiento, pato, mate, archipiélago y pato. Pato y el último que apareció acá pelota. arriba. Ah, no lo vi. Al último. ¿Se me Acá. escucha? Pelota era. Pelota. Fíjense cómo ya está haciendo más cantidad de 9 elementos y ya borro un montón. O los borro los del medio. Generalmente me acuerdo los primeros, los del medio borro y los últimos más o menos me acuerdo si presté atención y si no ya ni los registro. Perro, camión, bombero, adrenalina, remera, archipiélago, mate, ayuntamiento, pato, remera y Pato, Pablo, pelota. pato, pelota. Faltó adrenalina. Al principio dije adrenalina o no. No, perro, camión, bombero, creo que dijiste. Perro, camión, adrenalina, bombero, remera, archipiélago. Remera, Moisés. Moisés, archipiélago, Ayuntamiento, pato, pelota. ayuntamiento, pato, pelota Raúl. y Raúl, Raúl, el último. Pablo. Raúl. Raúl. Ah, eh, perro, perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Moisés, archipiélago, ayuntamiento, ah, pato, pelota, Raúl, ¿Quién ay, ayuda? yo lo leí, Meteoro. Meteoro, perro, ujú, perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Moisés, archipiélago, ayuntamiento, pato, pelota, Raúl, meteoro y gato. Bien, faltaron un par de palabras en el medio. Y último, Perro, ajá, perro, camión, adrenalina, bombero, remera, Moisés, archipiélago, ayuntamiento, mate, ujú, mate, pato, pelota, ujú, pato, pelota, Raúl, Raúl, meteoro, gato,
Bombilla. Ah, Bien, perfecto. Fíjense qué difícil, sí, es recordar cuando ya son más de 7 elementos, y dependiendo de mi entrenamiento y de estrategias que yo utilice, es cuánto más voy a poder recordar. Pero este es el aprendizaje que generalmente realizan cuando estudian. Repiten una información de forma reiterada que si no tiene sentido para ustedes, porque en este caso son palabras que no tienen nada que ver una con otra, entonces, ¿qué me pasa? Empiezo a repetir y trato de recordarlas y después ya las del medio me olvidé, las primeras me acuerdo, las últimas ya si no presté atención no me acuerdo. Lo mismo pasa cuando estudio. ¿Sí? Si cuando yo estudio repito siempre la información de la misma manera, en el mismo orden, estoy forzando este estudio por repetición y voy a guardar esta información así en el corto plazo y cuando venga otra información nueva voy a borrar la anterior para poder meter la información nueva y así sucesivamente. Por eso es importante esto de darle un significado. Si nosotros a todas estas palabras que no tienen nada que ver o que no tienen sentido, les doy un significado, les doy un orden, si hacemos este ejercicio de relacionar en una oración todas las palabras y les pongo una jerarquía, las agrupo de determinada manera, voy a poder recordar fácilmente, ¿sí? Porque ya van a tener un sentido, porque las voy a entender y van a tener un sentido. Pero ahora que no tienen sentido, me las voy a olvidar muy rápido y voy a repetirlas y en algún punto quizás me acuerde si las repito y las repito y las repito, pero voy a estar un poco nerviosa o cansada y ya no me voy a poder acordar porque las guardé en el corto plazo. Por eso es importante que esa información del corto plazo sea para utilizar, pero que siempre la saque del largo plazo y guardar la información en el largo plazo. Y no forzar este estudio por repetir, repetir, repetir siempre de la misma manera, siempre en el mismo orden y sin darle un sentido, ¿sí? Y jerarquía a la información que estoy recordando. Si yo ahora les digo, bueno, vamos a tratar de primero hablar, buscar todas las palabras que tengan relación, ¿sí? Probablemente lo que en mí, por ejemplo, para mí tiene sentido relacionar Moisés con Meteoro, con Raúl, porque pueden ser nombres perro, pato, también puedo relacionarlo con animales, pelota también porque lo puedo relacionar con el perro, mate, bombilla, también relacionarla, archipiélago y ¿cuál era la otra palabra que era con A? Archipiélago y ayuntamiento porque son palabras raras y empiezan con A. Ahí ya me estoy acordando de 10 palabras. Después Adrenalina. bombero, remera, las puedo asociar entre sí porque, no sé, los bomberos usan una remera, Mate. camión, adrenalina, también las puedo relacionar o también las puedo decir, bueno, camión con el bombero, con la adrenalina, con la remera, las puedo relacionar entre las cuatro y me puedo acordar, pero ya le estoy dando un orden, ya le estoy dando un sentido, entonces puedo acordar más palabras, puedo recordar más en este caso que son palabras que no tiene sentido que yo me las recuerde, ¿no? Pero sí, ahora que le doy un sentido puedo recordar mayor cantidad de palabras y ahora que las agrupo con determinado sentido, ¿sí? En determinado orden, ya adquieren un sentido para mí que va a ser diferente al que ustedes agrupen cada uno, entonces ya las puedo recordar mejor. A que si estoy repitiendo esa información así tal cual está, sin sentido, forzando a esa memoria repetitiva. Esto hay que trasladarlo a cualquier cosa que ustedes quieran aprender y recordar. Si ustedes se dan cuenta que hay algo que no lo pueden modificar, que lo tienen que, para poder evocarlo, es decir, para poder utilizarlo, tienen que decir cada palabra exacta tal cual está en el texto de resumen de ustedes o en el texto que tienen escrito, ¿sí? En el libro, si no pueden evocar un concepto o decir unas características sin decir exactamente las mismas palabras que el texto, o por lo menos hay una palabra que les falta y ustedes no pueden explicar, quiere decir que están estudiando memoria, ¿sí? En esta memoria repetitiva, esta memoria de corto plazo que se olvidan mañana y que no les sirve. Porque, en fin, lo que tienen que darse cuenta es que ustedes, a nadie les va a pedir en su vida profesional que les digan los códigos de memoria. Lo que van a pedir es que ustedes puedan aplicar esos códigos. Entonces, no me sirve repetir. Hay profesores que capaz hay algunas cosas que le pidan de memoria, que tampoco está mal porque esta memoria la tengo que utilizar porque la forma de que ingrese por primera vez la información a largo plazo es a través del corto plazo. A través de la repetición en muchos casos, como nosotros aprendemos las tablas y por repetición, 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 utilización, 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 ¿sí? Pero no va a ser la única estrategia que yo use y siempre que le dé un sentido voy a poder recordar mejor. ¿Se entiende? Entonces,
ahora entendimos bien cómo funciona a través de este ejemplo esta memoria de corto plazo que es limitada. Fíjense que empiezo a agrupar más elementos y mi memoria empieza a borrar lo que quiere, no dice, bueno, esto borro porque no me sirve, no me interesa. Borra lo que puede, ¿sí? Yo no puedo elegir conscientemente decir, no, memoria, borra esta información y no borres esto, porque esto es más importante. No, borra lo que quiere y lo que le funciona en ese momento. Bien, en cambio, bueno, ahí hablamos de esta memoria de trabajo que tal les expliqué. Y bueno, algo importante también de la memoria de trabajo, antes que me olvide, es que esta memoria de trabajo es la que utilizo, como les dije, en el momento presente y, por ejemplo, cuanto más la entrenamos mejor y cuanto más comprendemos mejor también, porque, como les dije, no es lo mismo tenerme que aprender estas palabras que les dije sin tener un sentido y de forma desordenada, a que si yo las agrupo con un sentido, las entiendo, las puedo recordar mejor. Y esta memoria de trabajo la utilizo, por ejemplo, cuando leo un texto. Cuando leo un texto, yo no leo el primer párrafo, después del segundo párrafo ya borré el primero, el tercer párrafo ya borré el primero y el segundo, sino que lo que tengo que hacer es haber entendido el primer párrafo, haber entendido el segundo párrafo, que tenga un sentido para entender el tercer párrafo. Esta memoria de trabajo yo la utilizo cuando estoy leyendo un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo leí el tercer párrafo y ya me olvidé el primero y el segundo, no voy a entender a qué se refiere, porque todo el texto va a versar sobre el mismo tema en sí, en general. ¿Sí? Entonces es muy importante esta memoria de trabajo para cuando estudio. Es muy importante comprender porque si no voy a estar haciendo esto. Si yo pasé el primer párrafo y no entendí qué dice, y leí el segundo párrafo y tampoco entendí, y leí el tercero y no voy a poder entender, porque en esta memoria de trabajo no está quedando nada de información que tenga un sentido. Va a parecer como esto de camión, adrenalina, bombero, pato, ¿sí? Esto como que es aislado, voy a seguir leyendo los párrafos pero no voy a entender realmente y no voy a poder asociar y no voy a poder comprender en sí. Entonces, para la comprensión lectora es fundamental esta memoria de trabajo y es fundamental este proceso de que tenga un sentido la información que estoy leyendo y que cada párrafo yo llegue a una comprensión para poder relacionar con los siguientes párrafos y no se borre esa información y si llega al último párrafo ya ni me acuerdo qué es lo que había leído al principio. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Están o no están? ¿O ya se fueron todos? ¿O ya se durmieron? Sí, profe, sí, Sí, va bien. profe. Bien, fíjense que esto es súper importante lo que estamos viendo. Bien, y después tenemos la memoria de largo plazo, que es como les dije, esta que me permite retener toda la información, ¿sí? Que recibo en mi vida, ¿sí? Almacenar toda la información por mucho tiempo, pero que si no la uso se pierde, ¿sí? Por ejemplo, si yo estudio un idioma de chica y después nunca más utilizo el idioma, probablemente lo pierda el idioma. O si estudié música de chica y después nunca más volví a relacionarme con el instrumento o con las notas, probablemente pierda mucha de esa información. Sin embargo, me va a ser más fácil recuperar si estudié de chica y después quiero recuperar de más grande, voy a tener cierta base que me va a ayudar a recuperar más fácilmente que si estudié un idioma de chica o sea, que si nunca estudié ese idioma. Sí, obviamente que si aprendí de chica me va a ser más fácil recuperar de grande que si quiero agarrar de grande un idioma me va a costar quizás un poco más. ¿Sí? Entonces, se pierde, pero también se la recupera en cierto grado, no del todo, pero en cierta parte se la puede recuperar para al volver a utilizarla. ¿Sí? No me voy a acordar todo por completo, pero sí ciertas cosas más centrales que de alguna manera se guardaron todavía en esa información, en esa memoria a largo plazo. Y como les dije hoy, se divide en esta memoria declarativa o explícita o, ay, o no declarativa o implícita. La memoria declarativa o explícita, ¿por qué se llama así? Porque es aquella que la puede evocar, es decir, que se utiliza a partir de la palabra o el pensamiento. Es decir, para utilizar la memoria explícita yo tengo que hablarlo o pensarlo. Por ejemplo, un concepto, personas, hechos, sucesos, ¿sí? Tal se llama Raúl, ¿sí? Raúl tengo que nombrar y evocar a través de la palabra, ¿sí? Me gusta el helado de vainilla, ¿sí? A través del pensamiento estoy evocando esa información.
En cambio, la implícita, es decir, es directo, como dijimos hoy. Tengo que mencionar la palabra. En cambio, la memoria implícita o no declarativa es la que yo la evoco a través de la acción. La utilizo accionando, realizando una acción justamente, no a través de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy leyendo. Cuando yo estoy leyendo, no estoy pensando cómo suena la A con la E, cómo suena la L con la E, ¿sí? Sino que directamente leo le. Cuando escribo, no pienso cómo se escribía la A, la B, la C, la D, sino que simplemente escribo la palabra en función a lo que quiero escribir. Cuando ando en bicicleta, no estoy pensando primero tengo que levantar el pie, poner en el pedal, poner el otro pie en el otro pedal, hacer equilibrio con el cuerpo y girar los pedales para avanzar en la bicicleta, tocar el freno para frenar. No estoy pensando en el proceso, simplemente hago la acción y se ejecuta. Por eso es implícita, porque no la tengo que evocar a través de la palabra de forma explícita o directa, sino que la evoco a través de la acción. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la memoria implícita lo que tiene es que la recuerdo a través de la acción, entonces me ocupa menos energía, sí, recordarla, me es más fácil si se quiere, por eso nos acordamos más las cuestiones prácticas, sí, por eso nos acordamos más sumar, restar, multiplicar, dividir, no sé si tanto multiplicar y dividir, pero sí sumar y restar seguro, sí, porque es a través de la acción lo que yo hago. Al principio me resulta difícil, al principio tengo que ejecutar la acción muchas veces hasta que la automatizo y una vez que la automatizo ya no tengo que usar mucha energía para poder evocarla. Por ejemplo, cuando ustedes, los que saben manejar un auto, aprendieron a manejar, seguramente les resultaba muy difícil tener que pensar en los cambios que hacer, a qué velocidad hacer el cambio, poder sostener el volante y que no se les vaya el auto para cualquier lado, cómo hacer para doblar y hacer el cambio y a la vez ver las personas que pasaban, los autos, etcétera. Son muchas cuestiones que tenían que tener en cuenta al mismo tiempo y al principio seguramente no podían poner música mientras que estaban manejando y ni hablar de tomar un mate o que alguien les hable al costado. Necesitaban todo el silencio y la atención para poder hacer esa actividad al mismo tiempo. Sin embargo, una vez que ya manejaron bastante y ya hicieron de eso algo automático, ahora hoy en día ya pueden hablar mientras que manejan, mientras que escuchan música, ¿sí? O tomar mate porque ya puedo hacer esa acción, ya está automatizada y no me requiere tanto esfuerzo poder realizarlo. ¿Se entiende? En cambio, Profesora, sería como usted explicó que aprendió las células con la Sí. plastilina. Porque me acuerdo porque lo hice de forma práctica. Sin embargo, tiene una relación con la práctica, pero no es tan directo como, por ejemplo, este caso, porque las células no es que yo necesito dibujar, por ejemplo, la mitocondria para poder evocar qué es la mitocondria. Simplemente yo, porque hice una acción, me acuerdo. Pero en cambio, o sea, en este caso, la mitocondria es algo implícito, es algo explícito, perdón. Sí, es una palabra explícita porque es un concepto, lo evoco a través del pensamiento. Sí pienso que había dibujado, pero yo para poder evocar la mitocondria, como ejemplo, no estoy haciendo el dibujo y ahí puedo explicar lo que es la mitocondria. ¿Sí? Pero sí para, por ejemplo, andar en bici o para andar en auto o para caminar o sea, o para hacer alguna actividad que requiera una acción concreta, ¿se entiende? Porque la acción solamente la evoco a través de la acción. En cambio, los conceptos los evoco a través de la palabra o del pensamiento, que es diferente. ¿Se entiende la diferencia? Porque en este caso no aplica concretamente. Sí relacioné con una acción en ese caso, pero me sirvió para el recuerdo, pero no necesito evocar la acción para recién poder conceptualizar la palabra. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ahí ya, bien, la memoria declarativa se puede diferenciar entre memoria episódica y memoria semántica. La episódica es los recuerdos, ya sea autobiográficos o cuando hablo de hechos que sucedieron en el tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, o en historia, ¿sí? Van a tener mucho en cuenta esta memoria episódica. Y las semánticas son conocimientos generales y conceptos y sus significados, ¿sí?
Y la memoria no declarativa o implícita, como les dije, es esta que es a través de la acción, que no me requiere mucho esfuerzo, como andar en bici, escribir, leer. Bien, este video no podemos- les voy a compartir después en el chat si lo quieren ver, pero ahora vamos a cerrar, sí, para no iniciar un nuevo bloque de esto, recuperando todo lo que vimos en la clase hoy, así ya los libero. Entonces, ahí ya pausa la grabación.